Perfecto. ¿Cómo estás? Te agradezco que hayas tomado el tiempo para ver este video. Como sabes, estamos haciendo una especie de video respaldo porque las grabaciones de las sesiones de la mañana, por algún motivo no tengo acceso a ese material. Entonces, para que esto quede ahí como un repaso muy breve, muy ágil, muy rápido de las cosas que estuvimos viendo, en caso de que lo quieras reforzar, en caso de que lo quieras repasar, en caso de que no pudiste asistir a la sesión, no importa, ¿no? Aquí tenemos como lo esencial. Voy a ir haciendo el pase de diapositivas. Acuérdate que esta presentación tú la tienes. Algo de lo que vimos hoy también en sesión fue em, que justamente está el acceso a estos videos. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Tienes que regresar a consultar la presentación, ya tienes la liga, regresas, la consultas y en la segunda diapositiva te voy a ir colocando la información precisa con respecto a las videosesiones de cada uno. Sigo avanzando. Acuérdate, es bien importante platicar, en este caso, tú como docente, como profesora, con tus alumnos, preguntarles cómo se sienten, cómo están el día de hoy. Me agradó que en la sesión hoy repitiéramos emociones, sentimientos y percepciones positivos que nos ayudaron a avanzar. Algunas diapositivas me las voy a pasar muy rápido porque son cosas que no estuvimos viendo ni revisando hoy. Todo esto lo vimos en la sesión uno. Por ahí vamos a llegar a una diapositiva en color, me parece que es en color gris. Ahí está, ¿no? Que hace el corte de las cosas importantes que revisamos el día de hoy. Y vamos a comenzar con esto. Vamos a comenzar con la parte en donde yo te pido a ti que te asumas como una persona gerente de proyectos. Todos nosotros gestionamos proyectos de manera formal, de manera regular, de manera irregular. Esa es la realidad, ¿no? En nuestra casa, en el trabajo, con los vecinos, con nuestra familia, eh, etcétera, ¿no? Hay muchas formas y muchas modalidades en donde nosotros podemos aplicar nuestro conocimiento, por supuesto, de manera irregular o de manera informal. Aquí lo que estamos viendo, aquí lo que nos interesa es precisamente reforzar y repasar estos conocimientos que nos permiten ser buenos y o mejores gerentes de proyecto. Gerente es una palabra que se utiliza mucho en el lenguaje de la gestión de proyectos desde la perspectiva del Project Management Institute. Los otros institutos, organizaciones o marcos de referencia también tienen palabras similares. Aquí el PMI le dice gerente de proyecto y yo te invito a que tú le pongas ahí la palabra que tú quieras, ¿no? Gerente, director, coordinador, gestor, etcétera. Evidentemente, el rol que nos interesa aquí es tu rol como profesora, como profesor, como docente, y hay una lista de 6 cosas que me parecen relevantes o me parecen importantes que tengamos en consideración al momento de estar pensando, como con este sombrero, ponernos el switch de profesor, gestor de proyectos, profesor, gerente de proyectos. La primera cuestión que tenemos que analizar es establecer de manera ya formal, pero de manera más como sobre el draft, sobre la parte del diseño, qué criterios pienso considerar yo como aquellos que van a ser válidos para lograr éxito en aquella empresa que vamos a ejecutar, a realizar, en aquel emprendimiento de proyecto que nos va a llevar a este éxito. Mi sugerencia es siempre tener en cuenta criterios que sean asequibles y que sean cortos, pues, que sean cortos tanto de tiempo como de alcance, para que de repente el proyecto no se vuelva muy robusto. Esto lo platiqué con algunos de ustedes al final de la sesión, porque es muy atractivo y es muy seductor pensar en el proyecto como esta gran endeavor, como esta gran empresa. em, y a veces se nos exceden
tiempos, costos, calidades, presupuestos, etcétera. Entonces vamos a pensar en chiquito, menos es más en ese caso. Vamos a tomar también una ruta a seguir, que sería el paso 2, que tiene que ver con el desarrollo de este camino, la creación de un plan para alcanzar esos criterios de éxito. Esos criterios de éxito, si te vas dando cuenta, lo podemos sustituir un poco con objetivos, por ejemplo, para hacer esta analogía en un lenguaje afuera del PMI y dentro del PMI también. Entonces, nosotros al establecer estos objetivos, estas metas, estos logros que queremos ver, alcanzar al final, nos van a ayudar a saber si vamos por el camino correcto o necesitamos hacer algo en los pasos 4, 5. Pero ahorita vamos a llegar ahí. También debemos de establecer con mucha claridad de la manera en cómo vamos a medir durante las distintas etapas del proyecto. Hoy teníamos una discusión muy rica durante el curso sobre la importancia de tomar en consideración, y aquí tengo mis apuntes, la importancia de tomar en consideración aspectos vinculados a las personas, a la empatía, aspectos que tienen que ver con el ejercicio de la comunicación efectiva, contextualizar apropiadamente y por supuesto tener metas y objetivos bien ubicados, bien trazados. Y lo que yo les comentaba durante la sesión era que sin importar la naturaleza, nosotros podemos elaborar objetivos, ya sean cualitativos, ya sean cuantitativos. No importa si tu clase o tu proyecto está dirigido a aspectos muy abstractos de la aplicación filosófica de términos o de conceptos, siempre podemos encontrar o localizar formas de medir ese desempeño, el performance, ¿no? Durante. Bien, y el punto 3 y el punto 4 están estrechamente relacionados. Por supuesto, todos tienen ahí una relación, pero el punto 3 nos dice cómo lo vamos a medir y el 4 es estar constantemente haciendo la comparativa. Si en la fase 3 yo tenía planeado llegar al 50% del avance o desarrollo de mi proyecto y son un 5 fases en total, bueno, hago un corte a la mitad del camino para ver si ese 50% se logró o sigue estando pendiente. Y los otros pasos, el paso número 5, tiene que ver con la implementación de acciones que nos lleven a corregir el camino. Y aquí es bien importante, y eso lo mencionaba ahí en la sesión, tenemos que pensar en este paso como golpes al timón, como pequeños cambios, pequeños giros que hacemos ahí. Giros que no van a ser curvas exageradas de 90 grados, golpes al timón que no nos van a cambiar 180 grados la dirección. Es bien importante tener eso a la vista para poder tener el objetivo final del proyecto a la vista y perseguirlo. Y lo que yo te comentaba durante la sesión, con base en mi experiencia afuera de la industria de la academia, muchas veces este punto se nos olvida por completo. Muchas veces si vemos que algo no va funcionando, la inexperiencia o la desesperación o hay varios factores o variables, y tanto internos como externos, que de repente suenan bien atractivos y decimos, vamos a cambiar por completo, que eso es válido, ¿no? Hacer un cambio por completo, pero lo que no es válido es hacerlo a ciertas etapas del proyecto. No es válido de repente decir, mira, esto no funciona para nada, vamos a cambiar por completo la estrategia porque lo que va a provocar eso es todavía más incertidumbre. Son como estas paradojas que se pueden presentar ahí en la gestión de proyectos. Creer que vamos a lograr estos cambios sustanciales de mejora sin necesariamente haciendo comparativas, implementando y dando tiempo a que las cosas sucedan. Hay una frase por ahí que puedes leer de manera muy cotidiana en redes sociales, que no está del todo mal, pero es una frase muy simplista, que te dice esto, ¿no? De confía en el proceso. Bueno, en este caso, sí hay que estar confiando en el proceso, pero con las cosas bien claras y bien definidas, con el establecimiento, el desarrollo, la medición, la comparativa, la implementación adecuadas. Ajá.
Y finalmente es esta parte donde ponemos en marcha las distintas acciones correctivas. Y qué bueno que el mismo Wallace, el autor que propone esta secuencia, lo menciona de esa forma. Son correctivos, no son cambios fundamentales, ¿vale? Déjame avanzo en las demás diapositivas. Pasamos por aquí también de manera muy rápida, que ahorita en esta regrabación no vale la pena que me esté frenando ahí. Pasamos a una revisión, a una recapitulación histórica de dónde surge la gestión de proyectos y además cómo estamos al día de hoy. Dame un segundito. Y bueno, aquí tenemos, si hay algo que recuperar ahí, sería que como muchas otras cosas en la vida, como muchas otras tecnologías, como muchos otros productos, servicios, etcétera, pues la gestión de proyectos también está empapada por actividades de guerra, actividades bélicas. En tu casa tú tienes electrodomésticos que se inventaron para ser usados principalmente o al inicio en contextos militares y después se desarrolla la tecnología para ser adquirida por el consumidor general, ¿no? El consumidor final. Con la gestión de proyectos ocurre muy similar, pero bueno, estamos hablando de un cúmulo de conocimientos que es relativamente específico de la industria productiva. Es decir, usualmente la gente por pleno gusto no va y se empapa de estas cuestiones del conocimiento de gestión de proyectos. Y si te das cuenta, por ahí de la década de 1970, ya podemos observar una relativa consolidación con respecto a las distintas asociaciones, organizaciones, etcétera, que se toman más en serio este tema de elaborar marcos operantes, marcos de referencia que puedan desarrollar conocimiento con respecto a la gestión de proyectos. Entonces es importante recordar eso por contexto, por bagaje. Esto también te lo voy a decir muy rápido. El estado actual, no le quise poner ahí como state of the art, estado del arte, porque eso es más propio del lenguaje de investigación y aquí todavía no hemos llegado a ese punto. Ahí está. Quién sabe qué fue eso. Pero bueno, ahí quedó. Listo. Sí, lo que te comentaba entonces, el estado actual de la gestión de proyectos, pues nos lleva a tener métodos, metodologías y herramientas que se enfocan o se concentran en ciertas áreas, en ciertas actividades o en ciertos grupos de actividades, lo que nos permite hablar de esto como metodologías flexibles, metodologías ágiles, eh, enfoques híbridos, como estamos viendo ahí en pantalla. Más adelante vamos a ver con especificidad algunos de estos métodos, metodologías, herramientas que nos pueden ser útil en el contexto de nuestro curso. Esto me lo paso muy rápido y aquí también estas siguientes diapositivas las vamos a revisar de forma muy ágil y aquí te quiero presentar el por qué es importante hablar de estos vínculos entre la gestión de proyectos con la investigación académica, que eso es lo que nos tiene aquí platicando tú y yo, ¿no? La investigación en fechas recientes, y estoy hablando como de fechas muy recientes, ¿no? Yo creo que unos 10 a 5 años y a la fecha ha tenido un cambio y una evolución muy interesante, sobre todo por el acceso a tecnologías digitales, a recursos de análisis que antes no estaban disponibles. Y lo que mencionaba en la mañana en clase era que si terminaste tu doctorado, por ejemplo, en los últimos 5 o 10 años, estoy seguro que te hubiera encantado tener modelos de lenguaje como Gemini, como ChatGPT a tu alcance o herramientas digitales también que nos permitieran juntar información, que nos permitieran hacer una aproximación relativa o una orientación
para agilizar tiempos sobre todo. Y algo que vamos a estar viendo como profesora de Prepatec es que nos vamos a tener que volver interdisciplinarios, ¿no? O multidisciplinarios, porque así lo está solicitando el modelo educativo formativo y además es muy probable que ya hayas trabajado con estos esquemas, pero además es un camino muy natural que nos va a llevar para aquel lado. Me agrada mucho que esa perspectiva viene de diseño y ya con una implementación de muchos años en profesional, en posgrado, y ahora estamos teniendo como esta oportunidad, nos estamos empapando en ese sentido. Voy a continuar, ahí la información ya la tienes en la pantalla, no vale mucho la pena que para esta recapitulación me vaya frenando ahí. Te pido una disculpa que ahorita en el video el texto está ahí como cortado, pero tú puedes acceder a las diapositivas sin ver ahí este cuadrito de mi video, ¿no? Y bueno, a ver, el estado actual de la gestión de proyectos nos pone sobre la mesa muchas metodologías, muchos marcos operantes. En este caso particular, acuérdate que yo estoy estructurando mucho de la información, o mucha de la información, perdón, que vamos a estar revisando con base o con la referencia del PMI, ¿no? Del cuerpo de conocimiento que nos presenta el PMI y hay muchas otras metodologías, métodos y herramientas que están por allá afuera. Si tuviéramos que hacer una recapitulación de esos elementos o recursos, pues nos tardamos otro curso todavía, ¿no? Porque son un chorro. Pero nos vamos a centrar en un par de metodologías ágiles que son implementables de manera muy rápida, como su nombre lo dice, y esto nos va a ayudar y nos va a servir no solo para el diseño del proyecto que tenemos que hacer en el curso taller, sino a mí que es lo que más me interesa, que te puedas llevar a casa, que te puedas llevar a tu salón, a tu oficina, el diseño ágiles, perdón, el diseño ágil de proyectos para que lo puedas replicar con este marco, con esta cuestión operante y de diseño. Eso también lo vamos a ver en su momento como con mucho más detalle. Y en esta lámina, en esta diapositiva, lo que te estoy presentando aquí es información que nos sirvió como detonante para darte ciertas ideas, para darte o ayudarte a articular cierta información inicial de hacia dónde quieres llevar a cabo, perdón, hacia dónde quieres llevar tu proyecto. La primera entrega que tenemos, que se llama Actividad uno, si no la pudiste hacer de hoy a hoy, porque hoy martes la expliqué, hoy martes 8, no te preocupes, te puede tomar 10, 15 minutos volver bueno, hacerla, eh, compartirla ahí perdón, en la carpeta que tenemos ahí compartida, y no pasa nada. Y aquí también nos está hablando de cómo lo podemos aplicar y aterrizar como lo dice ahí, en el mundo académico, en nuestro contexto. Es bien importante recordar y contextualizar que estamos hablando justamente de nuestro labor y nuestro rol como profesor, como persona que quiere motivar proyectos, que quiere motivar la investigación, y estas son algunas de las aplicaciones. Tampoco me voy a detener mucho para que el video sea relativamente ágil. Y finalmente, esta diapositiva te presenta algunos aspectos de qué es lo que está ocurriendo en la actualidad dentro y fuera de la academia, pero limitado al tema de la investigación. A mí me resulta muy útil explicarlo, platicarlo cuando hablo de la academia como industria, ¿no? La industria de la educación, y cuando hablamos de investigación, está muy relacionado con la academia, pero la investigación principalmente se mueve a través de la industria editorial. Es un poco distinta porque la industria editorial es la que se encarga de hacer estos rankings y publicaciones, etcétera. Entonces ahí no nos complicamos mucho, ahí podemos estar hablando como de estos híbridos, pero sí hago esas aclaraciones cuando hablo de estas distintas industrias. Tampoco me voy a frenar muchísimo en revisar qué es lo que está ocurriendo aquí.
en el híbrido de gestión de proyectos más investigación, y si lo queremos ver de manera como más del día a día, más mundana, pues por supuesto que la gestión de proyectos ocurrió, ocurre y ocurrirá. La diferencia es la formalidad que le vamos a imprimir a estas actividades. Aquí te tengo un ejemplo que esto me gustó mucho que tomáramos un relativo tiempo durante la sesión de la mañana, de cómo se ven precisamente los esquemas actuales de la gestión de proyectos a través de herramientas o recursos digitales. Lo que tú estás viendo en la pantalla a la izquierda es una impresión de pantalla de Microsoft Project que ha sido por muchos años, décadas ya, el software de excelencia para la gestión de proyectos. Pero el mercado ha ido evolucionando y nos ha dado em, distintas herramientas que nos permiten visualizar esta cosa de la gestión de proyectos desde la perspectiva visual. Yo sé que suena un poco repetitivo, pero así es, con herramientas que son de menor costo, con herramientas que son mucho más amigable al usuario final y que yo muchas veces recomiendo. Si tú quieres administrar tus proyectos a través de Microsoft Project, lo puedes hacer, pero pues hay que pagar licencia, hay que aprender a utilizar el software. Es un software muy distinto a los demás de la familia de Microsoft y mi sugerencia siempre es menos es más, vamos a quedarnos con lo fácil, vamos a quedarnos ahí como con lo ágil, y puedes encontrar muchas alternativas que son visuales, que son en línea, software como un servicio, no necesitas instalar nada, abres tu navegador, e inclusive hay muchas de acceso gratuito. Podemos revisar si es el caso algunas opciones que te puedan llamar la atención, yo te puedo hacer recomendaciones más adelante, pero bueno, ahí tenemos eso. Y acuérdate, en gestión de proyectos, y siempre me gusta poner esta información en los cursos, en las clases, que yo te decía en la mañana, ¿no? Esto es de los peores chistes que he escuchado, que a la vieja escuela le da mucha risa decir este chiste, contarlo, yo nunca lo entendí, pero bueno. Entonces aquí el tema de visualizar los proyectos, ¿no? Cuando tienen una envergadura gigantesca. Imagínate que eres el gerente de proyecto de la remodelación del Estadio Azteca para el Mundial 2026, pues es una locura, ¿no? Todos los criterios, las restricciones, los participantes, los stakeholders, bla, bla, es enorme. ¿Cómo lo haces? Pues yéndote paso a paso, ¿no? Cositas, algo pequeño que nos va a estar ayudando visualizar o visibilizar el alcance y las cosas que tenemos que hacer. Ahora sí, este es uno de los aspectos teóricos que necesitamos ir afianzando, ir fundamentando. De acuerdo con el PMI, un proyecto se divide en este grupo de procesos o en este número de procesos, que son 5 procesos, así se le llama de manera formal, 5 fases, 5 etapas, 5 estadios, como tú le quieras llamar. Después esto se desglosa en más actividades hasta terminar con un poquito más de 50 distintas actividades claramente identificadas, pero de manera inicial arrancamos con estos 5 grupos. Hoy, martes 8, no alcanzamos a ver esto, lo vamos a ver el día de mañana, miércoles 9. Vamos a ver qué significan cada una de estas cuestiones o de estos criterios y es importante encontrar estas divisiones. Por ejemplo, la actividad uno que te pido que desarrolles está orientada hacia la etapa uno, por supuesto, la iniciación. Nosotros ahorita estamos en una etapa como de diseño, de ideas, de cuestiones un poquito volátiles, etéreas, que no aterrizan, porque después vamos a llegar a eso. Es importante que recuerdes estas etapas. Afortunadamente, si no pudiste acompañarnos en la sesión de hoy, pues no las vimos. Mañana miércoles vamos a entrar ahí con más detalle. En esta diapositiva te estoy mostrando una historia que me ayudó a contar, o bueno, que la conté durante la clase y que me ayudó a introducir la idea de la gestión de proyectos. Y esto es importante, dame un segundito.
Esto es importante y te comparto esta historia, tú ya la tienes ahí compartida en el enlace del documento, para que si quieres llegar con esta historia y contársela a tus alumnos, para que puedan proyectar y visualizar el por qué van a trabajar con base en gestión de proyectos. Que eso ya lo hacemos, te repito, es algo que no es nuevo ni para ti ni para nuestros alumnos y la puedes consultar ahí. Ahorita me voy a brincar por completo toda esa información y al final llegamos aquí a la explicación de la actividad. Con esto cerramos la sesión de hoy. Yo di escasos 5 o 10 minutos al final de la sesión para que pudiéramos avanzar y resolver dudas con respecto a esto. Y en términos extremadamente ágiles y concretos, ¿qué es lo que tienes que hacer aquí en la actividad uno? Simplemente ir plasmando y aterrizando tus ideas iniciales con respecto a esta información, con respecto a lo que te gustaría desarrollar como proyecto para entregar aquí en el curso y taller. Y acuérdate, la sugerencia fuerte que te hago es piénsalo como si fuera algo que vas a desarrollar e implementar en el corto plazo, ¿no? En el semestre agosto-diciembre. Que sea algo corto, breve, medible, ¿no? Cuantificable, cualificable, etcétera, pero que te permita poner este conocimiento en marcha. Y si tu proyecto va a durar un día, una sesión de clase, es completamente válido y tal vez la puedas replicar cada 15 días, la puedas replicar cada mes. Lo importante es tener las bases y el fundamento del diseño. Y finalmente puedes regresar y consultar la presentación y ya con esto termino esta como video recapitulación. La puedes consultar para ver las referencias, cuál es el material que estamos utilizando. Según yo, hice el double check y puedes acceder desde biblioteca a estos materiales o a estos contenidos de manera digital. Me parece que dos de los tres que ves ahí están ahí de manera digital y bueno, eso es todo con esta recapitulación. Espero que te sea de utilidad y nos vemos en la sesión 3 de 7 que va a ser este miércoles 3 de julio, perdón, miércoles 8 de julio. No sé por qué dije 3, ahí está. Muchas gracias por tu tiempo.